Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Eli Sirlin. Bueno, me invitaron a dar charla y se me había ocurrido con Martín, ya que estábamos festejando el equinoccio, el solsticio de invierno que acaba de suceder hace unos minutos. Siempre se corre. Me parecía interesante hablar del tema del tiempo, de la luz y el tiempo. Así que es medio rara la charla, pero no sé, tenía ganas de hablar de eso y me parece que está bueno hacerlo. Y empezar por, pues, digamos, una primera digresión. Dirán, ¿qué es ese número? 2997-92458. ¿Saben qué es? No. La velocidad de la luz. Arrancamos en movimiento. Estamos en movimiento y estamos parados acá, quietos, sentados, pero estamos en movimiento. Y entonces tenemos estos problemitas, que es que la Tierra gira alrededor del Sol, por eso hacemos el solsticio de invierno, en una órbita de 930 millones de kilómetros a 107.280 kilómetros por hora. El sistema solar, además, mientras está moviendo la Tierra, viaja en forma de hélice, así, a 828.000 kilómetros por hora. Y la Vía Láctea, que también se sigue moviendo en relación al tamaño del universo, se mueve a más de 2 millones de kilómetros por hora. Digo, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo a veces me paro y digo, estoy en una movilidad que desconozco, en una movilidad que no puedo tener en cuenta. Y nosotros sí somos seres temporales habitando un universo que mide su distancia en años luz. Preguntito. Hay un video que me encanta, que es un video que está en la web, es un video de la NASA, que me permite entonces en esta voladura decir dónde estoy parada y si me corro de mi lugar, digamos, estático y tan seguro en la Tierra, mientras todo esto se mueve de esa manera. Y entonces me subo, por ejemplo, a un satélite y empiezo a mirar qué es lo que pasa, digamos, como fenómeno. Entonces, digamos, la sensación es que estamos permanente y constantemente en movimiento desde que nacemos. O sea, desde que somos seres vivos estamos en permanente y constante movimiento. Y ese movimiento nos genera una relación o una dinámica particular en relación al espacio-tiempo. O sea, somos seres en espacio-tiempo permanentemente conectados con esa circunstancia. Y ese movimiento es inherente a nuestra construcción espacio-temporal. O sea, esa forma de movimiento puede ser percibida o puesta en conciencia en un instante o en una hora, en el que yo me sitúo en relación a un presente pasado que acaba de suceder. Y esa es mi manera de conectarme con con la sensación o con el mundo. Entonces estoy habitando una hora que tiene un pasado que me permite conectar ese ahora y evaluarlo y sentirlo y de alguna manera percibirlo. Ahí estamos. Bueno, podemos seguir disfrutando del cohete mientras se desplaza por este firmamento, mientras va encontrando soles y va encontrando al sol y va girando y encontrando auroras boreales y todo lo que se les pueda ocurrir. Me gusta mucho leerlo a Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty es un filósofo fenomenólogo francés que está muy influido por un otro fenomenólogo que se llama Edmund Russell. Y él dice que el espacio no es el lugar real o lógico dentro del cual las cosas están ubicadas, sino que es el ambiente en el cual la posición de las cosas es posible. O sea, que la experiencia perceptiva constituye el modelo privilegiado de acercarnos al mundo habitado por el cuerpo vívido, por el cuerpo nuestro, el cuerpo de experiencia, y el que logra constituirse en un mundo a través de los sentidos y en nuestro movimiento del espacio circundante. Digo, para poder entender un poco para dónde vamos, ¿no? Y entonces todas nuestras vivencias, como este bosque negro de Miramar, que es una foto que saqué en donde veo como árboles azules de otros colores, yo ya sé cómo es la realidad, entiendo la realidad, la entiendo, pero sé también cómo lo estoy percibiendo, y lo estoy percibiendo de ese modo. Entonces, toda mi relación con el mundo va a estar absolutamente condicionado por mi percepción y mi sensibilidad. Hay un libro muy interesante de Merleau-Ponty que se llama El ojo y el espíritu, y él dice, sumergido en lo visible por su cuerpo, siendo él mismo visible, el vidente, o sea, uno mismo, no se apropia de lo que ve, solo se acerca por la mirada, se abre al mundo,
Mi movimiento no es una decisión del espíritu, sino una consecuencia natural y madura de una visión. Porque veo, porque percibo, es que me muevo y que me comporto en ese mundo. Y tiene otra frase también que me gusta, que está relacionada con cómo se ve, y dice: cuando veo a través del espesor del agua, el enlosado del fondo de la piscina, no lo veo a pesar del agua y de los reflejos, sino que veo justamente a través de ellos y por ellos. Si no hubiera esa distorsión o estas distorsiones, estos rayados de sol, si yo viera sin esa carne la geometría del enlosado, entonces dejaría de verlo como es, donde es, a saber, más lejos que todo lugar idéntico. Es interesante cómo se acota el principio de realidad a una, esto lo digo yo, cómo se acota el principio de realidad a una subjetividad. O sea, cómo percibo las cosas, a partir de cómo percibo las cosas doy cuenta de su existencia. Hay otra fanática de Husserl, que era Edith Stein, y que habla de criterios que están ligados a la empatía para poder analizar la experiencia del mundo natural a través de sensaciones. Y dice que hay un rol en la construcción objetiva del mundo y está ligada a esta empatía. La empatía es un acto no originario, sino que está constituido de experiencias almacenadas en el flujo temporal. Entonces, estamos trabajando desde la temporalidad todo nuestro estado de conciencia. Y dice que, justamente Stein dice que el punto de partida de la empatía es la percepción externa. Muchas civilizaciones, como la de Stonehenge, han establecido relaciones con la temporalidad midiendo de manera espacial y métrica la temporalidad que habitamos o de la que hablamos. Han construido espacios que pudieran consistir en esa relación espacio-temporal y la luz siempre ha sido su protagonista en relación a estas cosas. Entonces, nosotros armamos la métrica temporal en base a nuestra propia situación. No, digamos, cuando lo queremos medir en el universo, ya vimos que es exagerado. Y entonces, dentro de esa cosmovisión, lo que hacemos nosotros es empezar a armar o organizar o ordenar ciclos. Y en esos ciclos la luz tiene un factor absolutamente predeterminado. Tanto que han construido espacios que pudieran consistir en ese espacio temporal. La luz, como dice Adolf Appia, que es un escenógrafo del principio del siglo XX, devela la forma en el momento preciso. Y, por ejemplo, entonces, Ramsés II se da el lujo de armar una tumba, o perdón, mejor dicho, un monumento, en el cual el 22 de octubre, que es el día de su cumpleaños, o que se celebra el cumpleaños, entra una luz a los dioses como para iluminarlos. O sea, todo ese factor, digamos, astronómico, después es utilizado por otros, inclusive por artistas, que trabajan bastante sobre esos temas. La temporalidad a veces sucede en esta cotidianidad del día y de la noche. Esta es nuestra temporalidad, digamos, más habitual. La métrica con la que estamos construyendo todo nuestro pensamiento o todo nuestro sistema perceptivo. Y esa luz que devela la forma en el momento preciso, este es un convento de capilla de capuchinas de Barragán. En ese caso, lo que es la visualización no se reduce a un plano de certeza, sino que incide en la producción de significados. O sea, yo no solamente estoy segura de cuál es el tiempo que transito, sino además me significa cosas. Y refiere a modos de visible y de lo invisible. Esto también lo charla o lo trata también Merleau-Ponty, así como la transitoriedad y la fluidez de las imágenes que abren también significados. Y entonces acá lo que tenemos es una especie de espacio de contemplación que va variando significativamente durante el día su condición por el simple pasar de la luz solar sobre este convento. El tratamiento de color que tiene hace que la luz genere determinados climas y determinados entornos en cada uno de los momentos del día. Sí. Y eso gracias a simplemente un ventanal color ámbar que está en una de las esquinas. Este tema es un tema también muy analizado desde el punto de vista de lo que sería la plástica. Esto que decíamos, ¿no? O sea, el trabajo, o sea, hay un tema en esta apertura de significados, el trabajo de arte del siglo XX ha explorado mucho estas potencias de lo que llamamos el inconsciente óptico, ¿no? Y hay artistas anteriores, como en el caso de Rembrandt o en el caso de Turner, que ya están hablando de cómo representar la luz o de qué manera analizar esa temporalidad.
La visualidad no se reduce solamente a este plano, digamos, de certeza, sino que da, digamos, esta transitoriedad de imágenes, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, se hace como una comparativa bastante interesante en relación a la espacialidad y al trabajo de volumetría de luz que maneja Rembrandt y Turner en pinturas que están relacionadas con la luz y el color. Sí. Hay otro personaje que me parece interesante para leer, que habla tiene un libro que se llama El empleo del tiempo, que es Alan Burkitt, y dice, en realidad lo que nuestro cerebro nos ofrece es una determinada percepción del tiempo, no el tiempo mismo. En realidad, para nosotros el tiempo es una propiedad de la conciencia humana. Nuestro reloj interno necesita referencias constantes que toma esa percepción, y nuestra percepción tiene conciencia de su presente y de su pasado, y sobre eso construye sus conceptos. Toda pérdida de sensación produce una distorsión espaciotemporal. Bueno, la hemos vivido hace poco en Salta, en el Museo de la Luz de James Turrell, en donde hay un espacio que se llama Ganzfeld. Bueno, tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Yo lo llamo Ganzfeld porque es el procedimiento, digamos, que tiene que ver con la supresión de contraste. Es un espacio en donde no se perciben las paredes y uno se encuentra dentro de un lugar que espacialmente no puede medir, no puede reconocer, no puede habitar de manera, digamos, definiendo situaciones de diferenciales o de diferencias de intervalos sensibles, que es como se mide el contraste, ¿no? Y en esa inhabitación lo que empieza a generarse es esa distorsión del espacio temporal. Otros artistas han trabajado con el mismo sistema o con sistemas similares, como la Liaison, y fíjense cómo curiosamente la obra la llama Your Blind Passenger, o sea, el caminante ciego, no por no ver, sino por no poder percibir. De alguna manera nos está forzando a una condición en donde la relación espacio-tiempo se nos quiebra. Y entonces volvamos al origen. ¿Cómo entra la luz en todo este sistema? Y básicamente porque nuestra percepción está condicionada por la luz, esa dualidad de lo que sería lo iluminado y lo no iluminado, la luz y la oscuridad y sus matices que perceptivamente nosotros denominamos contraste. Es absolutamente imprescindible para nosotros, para poder tener sensación de espacio-tiempo, percibir un intervalo o un diferencial sensible. Y la apariencia de las cosas va a depender muchísimo de las condiciones particulares en las que la luz se refleja sobre esas superficies. Es muy interesante esta obra que estuvo expuesta en el CCK de Julio Leparc, que estaba iluminada teóricamente con un cenital, si ustedes lo miran ahí, pero no es un cenital. Ahí ven las sombras proyectadas para un lado y para el otro. Esa pieza es una pieza simétrica. Estoy sacando una foto de un lado y del otro. Y fíjense cómo la pieza, siendo igual, varía absolutamente en función de esa pequeña, suave y leve distorsión de contraste que genera la luz colocada en esa posición. También soy bastante fanática de sacar fotos en horarios ridículos, y porque digo que la luz construye un universo de capas de estímulos sensoriales que todo el tiempo están modificándome. O sea, la luz impacta, construye a los ojos del perceptor muchas capas. Y por su carácter temporal y su posibilidad infinita de transformación y sincronización, generalmente suceden condiciones emotivas especiales entre el objeto percibido y el espectador, o sea, el que la saca, en procesos que a veces dejan muchísima huella. Esta es el mismo lugar, 5 de la mañana, 10 de la mañana, y es absolutamente distinta la condición particular que se da en función de una sensación o de otra. Hay gente más simplificada, como Dan Flavin, que simplemente utilizaba tubos fluorescentes para poder organizar los espacios, y lo que hacía él simplemente con estos tubos era alterar las formas del espacio a partir de su ubicación, y lo que hacía era alterar absolutamente lo que sería la temporalidad. Esa temporalidad también afectaba al espacio y al tiempo, ¿no? Otra artista que trabaja muchísimo con estos elementos, digamos, de
de la intensidad y, digamos, y esta operación sobre lo visible, bueno, Carolina Jalatek hizo una instalación en 2014, cinética, en donde la luz barría, o sea, subía y bajaba esa línea de luz, en una especie de entorno absolutamente con muy bajo contraste. Y yo digo, bueno, es una operación donde yo digo que lo que hacemos es inquietar el ver, o sea, hacer que nuestro ver se angustie de alguna manera, o sea, el ojo se angustia, el perceptor se angustia y toma conciencia de sí, o si no, se ve desbordado por la experiencia. Es un punto, digamos, interesante, digamos, de relación con la obra. Y estos artistas, como Jalatek, como Turrell o como Lafoure y Liasson, trabajan con el objeto luz y el objeto iluminado, visible y no visible, con el espacio luz y con los conceptos de presencia y ausencia. De la misma manera que la música trabaja con notas y silencios. O sea, la movilidad y el ocultamiento son modalidades esenciales para la construcción del espacio metafórico y es fundamental para el diseño lumínico. Digo que en realidad el espacio empieza a ser una especie de trampa que devela y oculta la luz y los elementos que la producen la distorsionan. Entonces el espacio empieza a estar al servicio de lo que sería las estructuras que puedan contemplar este tipo de percepciones particulares. Y nada, acá le hago una loa a la luz que me encanta, que es la loa kantiana, que en realidad cuando Kant empieza a hablar de la forma del objeto, dice que en realidad lo bello de un objeto consiste en su delimitación, o sea, en tanto podemos fijar una forma de un objeto, ese objeto, digamos, tiene una percepción estética. En cambio, cuando los objetos están sin forma, o cuando es representada la ausencia de límites en el objeto, que es el caso, por ejemplo, de la luz inmanente, empieza a aparecer otro concepto que tiene que ver con lo sublime, con aquello que no se puede relatar, aquello que está más allá de esa cuestión. Y me parece que es interesante. Esta obra es una obra de 1924, de Thomas Wilfred, que se llama Clavilux, en donde Wilfred lo que hacía era a través de una manivela y a través de recursos tecnológicos empezar a generar estas proyecciones lumínicas particulares que le quitaban a la luz la funcionalidad de iluminar objetos. Cuando empiezo a iluminar objetos, puedo empezar a tener caracteres particulares y entonces empezar a encontrarle formas distintas. Entonces, yo digo, la luz es un medio constitutivo de posibilidad de visualización y entonces es un sustrato sobre el que la percepción construye un universo y se sustancia como medio cognitivo. Pero hay gente que lo rompe completamente, como por ejemplo Turrell, que empieza a activar una muy alta conciencia sensorial y permite que cada espectador realice sus propios descubrimientos, o sea, empieza como a engañar a través de la simulación al perceptor a través de trampas formales que lo que hacen es encubrir los verdaderos procesos con los que está construida realmente la imagen. Y eso Turrell lo hace porque él dice que quiere activar justamente la conciencia sensorial y hacer que la gente que cada espectador vaya realizando sus propios descubrimientos o vaya descubriendo su propia manera de ver. Y por otro lado, en esa propia manera de ver, intentar llegar a un espacio que llamaríamos prelingüístico. En este caso no hay temporalidad. La temporalidad la aplica después en una cantidad de espacios que él trabaja que están ligados a la permanencia. Turrell en general, para la visualización de las obras, nos hace permanecer un tiempo determinado. En general, la mayoría de las veces son 50 minutos, una hora y media, que es el proceso en el cual él propone este tránsito, digamos, de percepción de su obra. En particular, digamos, hay un montón de lo que se llaman sky spaces, que son espacios naturales en donde uno puede ir. El más cercano nuestro, bueno, tenemos dos cerca ahora. El más cercano, el más nacional es el de Salta, el Museo de la Luz de James Turrell, que está dentro de la bodega Colomé,
Se lo súper recomiendo. Vayan y quédense ahí. Y si no, se cruzan a Uruguay y en José Ignacio, ahora inauguraron otro. Y después por el mundo, en Estados Unidos y en muchos países, hay estos espacios que son espacios de contemplación diurna del amanecer y del atardecer. Entonces él lo que hace es hacer una combinatoria de luces entre lo que sería el proceso de la luz natural con la luz artificial y va generando situaciones de lo que llamaríamos mutuos encubrimientos, por decirlo de alguna manera, en donde uno va percibiendo distintas situaciones o sensaciones. Al que me voy a referir, esos son Sky Spaces, están en todo el mundo, googleenlos, están buenísimos. Este en particular es uno que apareció y desapareció en el Guggenheim cuando festejó sus 50 años, y entonces en el Guggenheim armó un super cono lumínico que yo llamé, dije que era como una especie de espacio de una cámara cromática o de cromaterapia gigante, donde tenía escalones con luz y arriba de todo era la entrada de la luz natural. Y ahí uno podía permanecer en un ciclo que para mí era hora y media. Eso fue lo que a mí me llevó, que me empezaron a caer gotitas de agua, como si fueran lágrimas. Yo no sentía que estaba emocionada, pero algo había pasado con mi batería lumínica y sentí que estaba como la batería en el high level máximo. Y estas cosas que nosotros vemos acá, que eran los colores que él armaba, no se veían. O sea, lo que uno veía era un continuum de cambios cromáticos, pero no podía percibir el color, porque el color permanentemente, por la temporalidad con la que estaba manejándolo, prácticamente desaparecía. El ojo se acostumbraba, el ojo tiene un acostumbramiento, digamos, tiene una temporalidad particular en donde en un determinado momento se acostumbra y ya equilibra. O sea, el ojo todo el tiempo tiende a equilibrar su cromaticidad de manera química. Entonces, ese equilibrio químico que requiere permanentemente hace que nos haga ver cosas que en realidad no existen, o situaciones, digamos, particulares ligadas a cromatismos que sabemos que no están. Y en este caso, los cromatismos están y no los vemos. Lo que sí me parecía muy interesante era que si ven una puertita que está al costado, esa puertita cambiaba todo el tiempo de color. O sea, yo no veía el color del espacio, pero la puertita, que era lo único que estaba fijo, blanco, porque era la luz de entrada, era lo que alteraba, digamos, toda su coloratura. Bueno, este paso del tiempo, que era una condición absolutamente esencial para la vivencia de su obra, articulaba esta fusión sutil de transformación lumínica y a mí me parece que, digamos, impactaba de manera inconsciente al espectador que estaba sumergido en esa obra. Por lo menos yo tuve la experiencia y me impactó, y después no les quiero contar cómo terminé, pero digamos, cuando salgo de ahí entiendo que hay como una hipersensibilidad. O sea, me empecé a ver los cuadros que estaban en el Guggenheim, los que estaban alrededor, y era como si los colores se hubieran absolutamente reconfigurado y como que mi nivel de atención y de percepción estaba hipersensibilizado. Creo que fue a causa de Turrell. A veces la obra, digamos, tiene esta constancia temporal, pero por momentos sucede que el acto, digamos, está relacionado con lo efímero, ¿no? O sea, hay una movilidad y un ocultamiento que son modalidades esenciales para esta construcción y empieza a generarse un espacio metafórico, sobre todo en esta obra de Olafur Eliasson que se llama Beauty, que ahí les traje un videíto para que puedan entender cuál es el proceso. O sea, es agua que cae, que es iluminada de manera tal que genera esta sensación y es prácticamente, es un efecto donde uno puede quedarse horas mirando esa situación. Y otra obra que estuvo en Buenos Aires, que tiene más o menos ese mismo tipo de fascinación en relación a esta temporalidad, es la obra de Anthony McCall, que estuvo en el Faena en el 2013. Era muy interesante porque era un espacio absolutamente oscuro, en donde había conos de luz que estaban, digamos, había como un humo en el espacio, una cierta humanidad que podía consistir o articular la solidez de la luz.
y entonces lo que pasaba era esto, y era que uno estaba abajo, yo estoy ahí tirada en el piso, y hay una proyección sobre mí que se está moviendo, y ese humo es lo que yo estaba viendo. Todo el mundo estaba en el piso tirado, o sea, hay gente que recorría, pero la mayoría, había un montón de conos donde uno podía estar tirado, y eso era una luz que simplemente se giraba. No traje la diapositiva que muestra cómo es la receta porque quiero que sea un secreto, por lo menos para esta charla. Después la buscan. Otra obra que ha trabajado con el tema de la temporalidad, que es muy interesante, es la obra de Anish Kapoor, que se llama Unseen Blue. Esa obra tuvimos la suerte de tenerla en el Parque de la Memoria. No puse el año, no me acuerdo en qué año era. Y era muy interesante lo que pasaba, porque hubo que construir toda una cámara roja, que es la que vemos allá, en donde había un cono que estaba tapado con una sustancia que aparentemente era negra. Uno permanecía en ese lugar y se acostumbraba, estaba como un rato largo, y de pronto, bueno, les muestro cómo es el sistemita. O sea, uno estaba mirando y de pronto pasaba esto. Bueno, ahí lo que hubo que hacer es hacer todo el dispositivo que estuviera ligado a que esa percepción fuera de un microsegundo, digamos, para ver, digamos, cómo era la situación de esa percepción, que se llama Unseen Blue. O sea, que ese elemento estaba pintado de azul. Fue muy divertido toda la cuestión, por parte me ligué un reto de Kapoor en ese momento, porque yo estaba porfiando con que el cono, tenían que abajo del cono pintarlo de negro para después ponerle el coso azul. Entonces se lo saqué, lo pinté de negro, pedí que lo pintaran de negro, y él lo vio negro cuando llegó, y dijo, no, tiene que ser azul, qué sé yo. Y era que faltaba todavía la pátina esa. Pero ¿por qué era importante? Para que no reflejara absolutamente nada. Bueno, pero fue muy interesante el poder construirlo, porque tenía que ver con construir un instante también. O sea, cómo se hace también, y eso es un tema que vamos a ir viendo, porque en muchas prácticas las hacemos, cómo se construye el instante temporal. De qué manera técnicamente uno recurre a esa posibilidad. Hay varios artistas, traje alguno porque es infinita la cantidad de artistas que trabajan con las variaciones de luz como parte de la obra, o sea, como que la obra se constituye en términos de esas variaciones, digamos, de luz. Entonces, en la medida en que uno puede establecer ese criterio de contemplación, ahí lo que empieza a suceder es que esa imagen que en principio siempre, digamos, por estatuto la pensamos constante o fija, se nos empieza como a mutar. Y eso genera, digamos, una distinta relación con la obra. Es una obra, digamos, en donde la expectación requiere una específica temporalidad. En un Enlight en Barcelona en 2019, algunos estuvieron ahí, en el 2019 en la asociación, en un galpón como este, se armaron, o digamos un artista visual, estaba buscando el nombre y no lo encontraba, armó unas placas en el piso y en alguna superficie que lo que hacían era generar estas variaciones. O sea, lo que tenía era placas con una luz que pegaba, y el movimiento de la placa simplemente lo que hacía era hacer que esos elementos quedaran, digamos, en el aire, provocado por reflexiones sobre paredes, reflexiones sobre telas, reflexiones sobre distintos materiales. Entonces, esa situación ya nos generaba también un cierto espacio de temporalidad que estaba dado por el movimiento concreto que se estaba planteando dentro de la superficie que estaba proyectada. Bueno, David, justo estás acá. Hemos hecho muchos trabajos, digamos, ligados a dinámicas visuales,
En algunos casos lo que hacíamos era recurrir a hacer una dinámica temporal entre lo que serían proyecciones de video y luces. Por ejemplo, cuando se hizo la inauguración de la Casa del Bicentenario en el 2010, Liliana Pinero, que en ese momento dirigía el Bicentenario, me dice, che, hagamos algo con la fachada, qué sé yo. Digo, no, hagamos algo con un artista para poder combinarlo y para poder tener sentido, porque la verdad que poner luces sin narrativa o sin contenido empiezan como a no tener ninguna razón. Entonces, Margarita convocó al Grupo Nacional de Folclore, decime cómo es esto, no me acuerdo cómo se llama el grupo, y bueno, se hicieron videos, y los videos se proyectaban sobre las ventanas, y mientras se proyectaban sobre las ventanas, la luz empezaba a correr y a jugar en relación a esos videos. Anteriormente con ella habíamos hecho un espectáculo sobre el Pisurno que se llamaba Pisurno Pixelado, que es el que está arriba, en donde ya se había convocado bailarines, esto era para un FIBA, en donde se proyectaban imágenes sobre la pantalla y se combinaba, digamos, la habitabilidad del espacio con esa situación de proyecciones. Pero bueno, a veces las exigencias narrativas son mucho mayores y en algunos casos no es solamente decir se inaugura un espacio, sino también se quiere contar una historia. Y las historias siempre se cuentan en el tiempo. Y en ese caso, la luz, por ejemplo, de San Ignacio, también estuvo ahí, David ahí trabajando, colaboró bastante en poder generar justamente estos estadios narrativos, en donde se combinaba con experiencias de proyecciones sobre agua en video, elementos sonoros y elementos lumínicos que iban contando la historia de los guaraníes o las historias, digamos, que se querían narrar, y eran 40 minutos de narración que tenía que estar apoyada y, digamos, y solventada, y que la luz tenía que hacer posible esa condición narrativa. Y bueno, esto fue gracias a muchas nuevas tecnologías que fueron introduciéndose como lenguajes complementarios que permitían, digamos, completar esta idea artística. Entonces, esa es, digamos, la parte de sonido y de video con luces empezó como a trabajar, y bueno, lo que hoy denominamos lenguajes artísticos combinados, ¿no? Otra experiencia que fue muy interesante fue la experiencia de trabajar abajo de la autopista de la usina, la que está frente a la usina, en donde Gachi Jasper, que es la artista visual que me convocó para este trabajo, la idea era, bueno, al principio era no óvalo, después fue cambiando, como siempre, el dinero es el que manda, sobre todo cuando hay mecenazgo, pero bueno, terminó sucediendo que había 160 rectángulos de luz que iban generando patrones temporales diversos en función de una dinámica que estaba ligada a la manera de ver el arte de Gachi. Entonces había 80 cuadros, por decirlo de alguna manera, más sensores y otro tipo de cosas. Hay un video que explica un poco toda la articulación que se hizo, porque se montó todo de cero, se diseñó una luminaria específica para poder generar ese cuadrado, se probaron tiras de LED, se armaron, digamos, vestigios de recorridos, se trabajó con maquetas y con una programación que pudiera permitir armar estos recorridos. Y en ese caso, directamente, para hacer la cosa de una manera más sencilla, se trabajó con programas de video por sobre la luz. Entonces ahí me empecé a acostumbrar a trabajar con programas de video que pudieran generarme, digamos, ciertos patrones lumínicos a través de plantillas. Y entonces a partir de eso empezábamos a armarlos. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, eso son los momentos de prueba, son todas pruebas. Todo lo que van a ver de video son todas pruebas. Esperen que este no. Bien. Esta es otra prueba que se hizo ya sin color, cuando estábamos viendo movimiento, puro movimiento, y de qué manera podían, digamos, trabajarse. Sí. Y con distintas velocidades y ritmos y frecuencias que pudieran ir contando determinadas condiciones. Por ejemplo, dentro de esas 80 pinturas había parámetros que estaban ligados a lo lento, a lo violento, a lo suave, digamos, a determinadas situaciones que tenían que ver con instancias temporales e instancias cromáticas, de recorrido temporal y cromático.
Estos son 160 luces en 100 metros. O sea, en estas 4 bandas. Ahí estamos probándolos, viendo cómo funciona. Bueno, entreteniéndome, se llama esto. Un amigo, colega de Uruguay, había diseñado este edificio que era el Antel Arena en Montevideo, y había trabajado con unas estructuras que se llamaban dampalón, que es una placa translúcida que tenía una luz interior. Y él, como es un ingeniero, quería todo blanco. Y por supuesto, el de la Antel Arena le dijo, no, quiero todo color porque quiero estas cosas. Por ejemplo, hacer la bandera del partido si viene Colombia, si viene el equipo de básquet de no sé qué, quiero hacer la bandera ahí, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en el momento de la inauguración, que dijeron, bueno, fuegos artificiales, no, queremos que el edificio cuente algo, haga algo, y llamaron a un DJ para que hiciera 5 minutos de música, aparte de todo el básquet. Ustedes no saben lo que es 5 minutos de espectáculo de luz, o sea, es agotador. Pero bueno, tratamos de, en ese caso, hacerlo, y nada, digamos, así se inauguró el espacio. Ellos hicieron una propaganda con este video, para que vean un poco cómo es el edificio. Tenía muchísimos problemas, obviamente los problemas técnicos los estoy absolutamente dejando de lado. La tecnología funciona perfecta y uno es feliz, digamos, con estas instancias. Pero bueno, imagínense que acá hay un chiqui chiqui fuerte, una música muy canyengue, y entonces lo que se hizo también acá fue un trabajo, específicamente sobre video, porque en particular, esto se programó todo con sistemas de control de teatro, pero en particular cuando iba a quedar el elemento puesto, iba a quedar con un sistema de control que permitía incorporar video. Entonces, lo que se hizo fueron ir armando, o sea, tenía una persona, una editora de video, que me iba editando los videos para hacer, o sea, y los pasaba a través de la consola de luces, y entonces iba corrigiendo los videos hasta que quedó el video que yo quería para ponérselo al sistema este. Bueno, esto pasa habitualmente, digamos, en estas cuestiones de la temporalidad. La temporalidad en el teatro es un tema fundamental. Yo acá muestro 6 fotos, pongámosle, ¿no?, de puestas de luces o de puestas de obras de danza. Pero no hay ningún estatismo, digamos, en la vivencia. Lo que quiero decir es que esto solamente lo que hace es reflejar, y ya sabemos, lo tenemos incorporado, que esto lo que está contando es algo que se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque vemos la energía del movimiento. En esa energía del movimiento entendemos que todo aquello que sucedía tenía una temporalidad distinta, anterior y posterior. O sea, estamos en el famoso, y ya citándolo un poco a San Agustín, el presente pasado, el presente futuro y el presente presente, que es el que tenemos puesto nosotros, ¿no? Y digamos, dentro de ese, lo que hacemos es, cuando miramos una foto, no importa cuál sea, es tener esa constancia y esa presencia, porque sabemos de la existencia temporal y sabemos de la persistencia de esa situación. Y eso nos pasa también en el teatro. Podemos percibir sensaciones que nos están dando ese instante, ese ahora, que fue en algún momento, pero sabemos que eso tuvo una continuidad, un antes y un después. Sí. Y en principio, cuando estamos trabajando con las cuestiones lumínicas ligadas a estas cosas, siempre volvemos al origen. Y para mí volver al origen es hablar de la pregnancia visual. Es decir, todo el espacio se ordena porque nosotros hacemos que nuestro ojo vaya a un determinado lugar. La pregnancia visual hace eso, prioriza la posibilidad de que el ojo recorra el espacio de una determinada manera. Y esa es nuestra gran herramienta. Cómo generar recorrido ocular. Y ese recorrido ocular tiene un tiempo. Y esa temporalidad se la damos nosotros en función de la violencia o suavidad con la que producimos los movimientos o los cambios o las transformaciones lumínicas. Bien. Me gusta este video que se llama Opal Sparkling, y saqué unos pedacitos acá
porque seguro que lo conocen. Es uno donde hay una mujer que está permanentemente cambiando, y lo que se me ocurrió es qué pasaba si yo le cambiaba la temporalidad a este video. Y ahí le estoy cambiando la temporalidad. De pronto le puse otro, obviamente es un video, no estoy haciéndolo en el real, pero fíjense cómo el pathos absolutamente cambió. Las situaciones particulares van dando otra situación, y voy más lento todavía, y voy desarmando esa sensación violenta que tenía la imagen, digamos, agresiva. O sea, digo, como para poder analizar también qué pasa cuando una misma forma, un mismo concepto va fluyendo de manera distinta en términos de esta situación concreta temporal. Ahí me fui muy lenta, se ve que estoy muy lenta, estoy cada vez más floja, ya me estoy casi aburriendo. Acá voy de vuelta, otro video. Este es el video original, ¿eh? Y acá de vuelta, si sienten la música va cambiando también, porque le hice el ralentado del video completo, ¿no? Y fíjense de qué manera, digamos, desde el punto de vista sensible, este cambio temporal nos afecta profundamente. Bueno, ahí creo que ahí termina. Una de las cosas interesantes es que cuando la temporalidad se nos acerca, digamos, hay un momento en el cual es mucho más entendible todo. Hay una temporalidad que ejerce cierta violencia, y es muy necesaria la rapidez mental para poder entender lo que sucede. En el caso, hay un momento en el cual nosotros sentimos que esa temporalidad se acomoda a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión. Nuestro cerebro es muy lento. A pesar de toda la rapidez que tiene, es súper lento para poder hacer procesos, digamos, mentales. De hecho, en ese sentido, bueno, después les cuento otra teoría que es un poco más delirante, pero que dice que en realidad nosotros vivimos en una especie de universo holográfico, eso lo dicen algunos científicos, y que ese universo holográfico es comprendido permanentemente y armado sistémicamente gracias a ese lapso que tenemos de temporalidad cerebral, en donde hay muchas operaciones que se hacen en el camino en relación a esa situación. Pero no voy a ir por ahí porque ya es too much. Entonces, ahora paralizo un poco la escena, lo que hago es buscar instantes y decir, bueno, esa temporalidad la puedo desarmar y la puedo explicar un poco. Digo, en este caso lo estoy explicando porque son espacios en donde lo que se proponía era una narrativa lumínica. Entonces, la luz lo que iba haciendo en la temporalidad iba afectando la condición particular de la narrativa. En este caso, era una obra que se llama Psicosis 448, la mujer se iba a suicidar, y había todo un relato, digamos, de un monólogo, y era llevarla a ese estadio. Entonces, en esa aparición había como metamorfosis lumínicas que estaban ligadas a cambios de personalidad, a cambios de actitud, a relatos distintos, y eso era lo que la luz ayudaba a contar. En otros casos, la luz afecta a la espacialidad, o al espacio-tiempo, digamos, ligado, entonces nos permite hacer amaneceres, atardeceres. Ahora vamos a ver algunos amaneceres, atardeceres, que están ligados a generar determinada visualización espacial que nos permite entrar en consideración lo que sería la aparición de la temporalidad. Y en otros casos directamente se manifiesta en términos de delimitar espacios. Hay espacios que se hacen visibles, espacios que se hacen invisibles. Dentro de lo que sería el transcurso de lo que estamos relatando, de ese relato, hay una evidencia de espacialidades interiores y exteriores que se va manifestando a partir de cada una de las situaciones. Esta es una obra de danza, Llueve, de Gabriela Prado y Eugenia Esteves. A mí me encanta hacer experiencias temporales en el escenario. Me gusta mucho porque me divierte mucho. Sobre todo cuando me ponen escenarios barrocos como este, en donde lo que tengo son telones, y en ese telón pintado hago una simulación a lo Da Vinci. ¿Se acuerdan del espacio aéreo de Da Vinci, que uno siente que hay como perspectiva aérea? Entonces uno puede llenar con luz espacios adentro del escenario de determinada coloratura para ir logrando aplastar el espacio o agrandarlo, o generarle como un intermedio, o sea, habitar el espacio en el medio para poder dar lugar a estas situaciones atmosféricas que dan la sensación de, por ejemplo, todavía no amaneció
empieza a salir el sol está atrás, después aparece el sol arriba, porque está brillante, y luego, como se pudrió todo en la obra, se pone todo gris, o sea, apareció una nube, y la nube empapó todo. Digo, que en ese sentido uno puede ir como logrando, a través de los colores de la luz y de las posiciones de las luminarias, bueno, las propiedades de la luz, uno puede ir logrando como modificarlas para poder lograr esas cosas. Si yo muestro las diapositivas así, lo que ven son cuadros. Lo que quiero mostrarles es cómo funciona el sistema, que tiene que ver con... A ver si se... No me digas que no está. Sí. Está funcionando acá. Es la música de Händel y esto es Weinroth, que hace todo, es todo neoclásico, digamos, tiene como una cuestión ligada a lo estético, digamos, a nivel de lo que sería lo apolíneo. Entonces todo tiene que ser como, las finales son contundentes, las situaciones son absolutamente claras. Esta es otra parte. ¿Qué pasa? Y ahí se adelantó la luz, ¿la vieron? ¿Vieron? La luz entró un poquito antes de lo que tenía que haber entrado. Y se nota la legua. Es un ensayo. Entonces, son esas cosas que uno trata de que la persona que va a dar los pies pueda entender esas cosas, pero bueno, ver en qué momento las cosas tienen que suceder. Y hay un momento en el cual las cosas tienen que suceder y una temporalidad en la que uno siente que todo fluye. Y hay momentos en donde uno dice, blap, acá. Esto lo corté ahí porque era muy largo, para no traerlo. Pero bueno, un poco cuál es el relato coreográfico, y ahí se hacen un rulo. ¿Qué va a pasar? Un círculo, ¿qué va a quedar? O sea, digo, si ellos hacen eso, no queda otra. Esto es lo que, digamos, de alguna manera va pedido. Bueno, y ella como sigue, se mantiene el círculo ese, y ahí corté para que no fuera tan largo. Pero, digamos, hay como toda una cuestión que está ligada a, bueno, qué es lo que propone cada obra. Acá, este es un ensayo de una obra que se llamaba La débil mental, que era muy linda obra, y lo que quiero mostrarles es una falla de vuelta también. Porque este es un ensayo que yo tenía, donde yo tengo una luz de una mina que está en un ensueño, está hablando el otro personaje que se va acercando, entonces va a quedar, ese personaje va a quedar en sueño, si lo ven, con esa luz celeste y qué sé yo, a medida que se va acercando y que ella se va componiendo, va desapareciendo esa luz porque ya está dentro de otro entorno, ya no es importante eso, y acá entra tarde la luz de la realidad. A ver en qué momento ustedes la mandarían. Ella está hablando y ahí tendría que empezar a entrar. Pero no, entró un ratito más tarde porque el pibe se durmió y ahí quedó. Entonces, esa temporalidad es muy importante, digamos, a la hora de poder generar, digamos, los efectos de una manera más contundente. O sea, uno se siente tocado en ese sentido. Y a veces lo que nos pasa es que, como en el caso de esta obra de Zanetti, todo el tiempo la escenografía giraba y entonces acá era atajar a la cantante. Entonces teníamos que hacer que mientras todo eso girara, la cantante estuviera siempre iluminada, porque, bueno, era natural que ella estuviera iluminada mientras todo esto sucedía. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que aquella luz que le pongamos se mantenga en el mismo lugar cuando todo estaba girando? O sea, que no se mantiene en el mismo lugar. Lo que va haciendo es cambiando de posición. Como para... Y bueno, mientras tanto, se manifiesta el mundo de esta mujer, digamos, de la subjetividad se sale a lo que sería todo el espacio. Todo lo que ven atrás son todas proyecciones, o sea que había que lidiar con toda esta situación y dejarla a ella luego que tuviera luz para poder tirar sus papelitos y bajar por la escalera cuando todo quedaba quieto. Bueno, ahí lo corto para... Ya está. Bueno, hoy día, si quieren ir, esto está
en Funciones, se llama Benito de la Boca, es una obra que es una obra musical. Las obras musicales, todo el tiempo, la cuestión del tiempo es un tema, sobre todo básicamente del ritmo. Yo me puse en el celular un programita que me mide los BPM, los bytes por minuto. O sea, entonces, cada vez que hay una canción, yo empiezo tucu, 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 a golpearlo para ver cuánto es el ritmo que tengo que manejar y decirle al de la consola de qué manera tiene que hacer el efecto que quiera. Como Benito relata un poco al pintor, muchas de las luces que están puestas en relación a los cuadros. Entonces, la primera escena, que es la de los carboneros, se proyecta la imagen en la pared y todo lo que sucede en la escena está muy ligado a ese claroscuro o esas luces y sombras que estaban armadas. Pero después hay otra escena en donde hay una guía turística que les explica a estos dos personajes qué es el arte, porque no entienden por qué le gusta tanto Benito, qué sé yo. Y bueno, y ahí era como, bueno, ¿qué hacemos acá? Y a mí se me ocurrió empezar a colorear. Entonces, se la muestro de lejos, se iluminan los cuadros de Benito. Y que voy, ritmo, le cambio. Este problema que tiene es que lo hacen manualmente. O sea, lo hace un operador manual, ser humano, que se equivoca siempre. Por ejemplo, acá ya tendría que haber entrado, pero le costó y va a entrarlo un poco más tarde. Ahí, ahora, esa, Esto no lo siente nadie, pero yo me pongo reneura porque me gusta que esté donde... Bueno, ahí termina ya, creo que ahí lo corté. Como para no hacer... Es un spoiler esto. Y después, nada, hay ciertas cuestiones de ritmo. Bueno, esta es una comedia musical, entonces necesita ciertas cositas. Y por ejemplo, es otra escena que están en el Jockey Club, entonces hacen como una cuestión más de... Entonces, ya hay casi, viene el BPM, que le mido. Tiene que, en teoría, lo puedo probar, digamos, con el ritmo a ver cómo funciona. Y cuando cambia de ritmo, trato de... Va cambiando y va haciendo, digamos, un poquito siguiendo, y toda la obra es 230 y pico de efectos de luz sin los follows. Y aparte depende de una orquesta que toca en un tempo que a veces lo cambian. Y que entre, ese sí lo tengo que hacer entrar a mano con el personaje operador, técnico asistente que nos pueda dar esa cuestión. En términos ya espaciales, en algunos casos, me pasaba que tenía que renderizar modelos para poder analizar, digamos, cuestiones de luz. En este caso, esta es una esfera del Banco Galicia, que era de 4,5 metros, que iba a ir en un hall. Y hubo que cambiar la luz del hall y ver los resultados y ver cuál era la situación de control que querían tener. Y para la situación de control, entonces empezamos a armar maquetas, a ver qué les gustaba. Y fíjense cómo en las maquetas, digamos, tengo distintas posibilidades. Estas maquetas no son maquetas ligadas al control lumínico teatral. Hay un tema que tenemos que aclarar, y es que en la temporalidad también hay un problema que está ligado con la velocidad con la que los sistemas de control que usamos. En algunos casos, los sistemas de control son más lentos y no es tan fácil
seguir de determinadas temporalidades. En general, los sistemas de control del teatro son mucho más rápidos que los sistemas de control que conocemos en general en arquitectura. Pero bueno, es muy distinto cómo se visualiza la esfera en este sentido, con estos golpes de luz fuertes, que con esa otra, digamos, que ese otro tránsito suave. Igual esto no se hizo nada, pero no importa, pero era como para poder analizar de qué manera esa temporalidad se podía lograr. Esto sí se hizo, lo de hacia la luz, pero acá apareció Julio, que lo cambió un poquito, o sea, hubo que calcular todas estas cuestiones y se hizo un planteo de luces para que puedan ir por direccionado subiendo, de manera tal de que en realidad acá no había un movimiento de la luz, sino un encendido y un apagado que daban la sensación de movimiento. Y entonces se hizo también un planteo ligado a videos y a renderizaciones, donde se quería trabajar con determinadas velocidades, y después bueno, teníamos los autos en la calle, el llamado de atención, y bueno, y con Julio después acordamos, cambiamos un poquito los patrones, digamos, de velocidad y de recorrido que habíamos un poco planteado en digamos, en esa maqueta base, ¿no? Pero en definitiva la idea era que se tratara de poder ir pensando en esa sensación de movimiento de lo que sería la escultura, que sigue hoy día con ese mismo criterio. Bueno, me gusta divertirme. Entonces, bueno, tengo un espacio que se llama Área 623, donde a veces hacemos cosas, y una de las cosas que hicimos fue armar una caverna antiplatónica con un fuego que era porque no nos salió otro, porque habíamos hecho otro que no nos salió. Y después con algún sistema en donde hasta un niño, por ejemplo, puede acá tocar, había un video que se prendía y hacían un simulacro ligado a, cambiaba la imagen por un elemento y después terminábamos, como es correspondiente dentro de la caverna antiplatónica, en el mundo ideático, que era el mundo de las ideas, y era un mundo de color en donde aparecían estas cosas medio raras, pero ahora era muy divertido hacerlo. Entonces lo que teníamos era un piso luminoso, con una luz a lo James Turrell, que con esas formas curvas que de alguna manera pudieran, digamos, narrar con temporalidad esos elementos, y bueno, y teníamos una tela blanda donde la gente se escondía atrás y hacía monerías. Después habíamos hecho otras acciones con las que también participaron, que las llevamos a Colonia, que eran situaciones, digamos, donde relacionábamos interactivamente elementos, digamos, de luz con situaciones ¿cómo se llama?, de juegos ligados a una dinámica, por ejemplo, de que la gente con el celular iluminaba, o con esta pala, por ejemplo, llegaba y con eso pintaba, o se metía en estas cabinas en donde uno podía elegir un botón y decía violento, suave, no sé qué, y se metían adentro de eso y había como un programa inmersivo ligado a estarse arreglátelas ahí adentro a ver qué es lo que pasa, ¿no? Gran día 1. Bueno, dependiendo de cuál sea el ritmo, había luces estimuladas de abajo y de afuera que le iban pegando a estos baños químicos, que son las carpas esas de baños que habíamos puesto ahí para poder armarlos. Bueno, y ahora fuera de mí, me interesaba comentarles algunos proyectos de algunas colegas que trabajan ahora sí en sistemas interactivos, digamos, importantes, como por ejemplo Amadis Aliasgari, que también es otra Will, que ella estuvo trabajando en las Zetas de Sevilla. Esta es la maqueta que armó, contando un poco esa dinámica. Esto es un boceto, digamos, ¿no?, en dimensión para poder armar qué es lo que ellos estaban, digamos, planificando. Siempre del dicho al hecho hay un poco de trecho, y acá mostramos, un segundito en la próxima, que está muy bien igual, está precioso, cómo quedó esa maqueta en Sevilla. Obviamente es un programa pago que uno puede acceder y disfrutar, digamos, dentro de ese entorno. ¿8? No. Sí.
Interesante, ¿no? Y después, bueno, nada, la conocen a Claudia Paz seguramente. Les traje 3 ejemplos de Claudia Paz para contar. Todo se llama Aurora. En general hay muchos nombres que se repiten. Esta es una de las instalaciones que ella armó, donde, bueno, está la maqueta de estos sistemas interactivos con los que ella juega para que el público, a través de sensores, vaya modificando. Y entonces ahí la temporalidad es la temporalidad de aquel que habita ese espacio, ¿no? Y dependiendo de cómo se manifieste, va generando distintas situaciones, como la palita chiquita que teníamos en los Juegos de Luna, nada más que con un poco más de sofisticación en relación a cómo se desarrolla este programa de control. Bien. Este es otro famoso de ella, que es uno que hizo en un shopping que se llama Light Garden, en donde los niños jugaban en el piso, también con sensores. Estas flores iban emitiendo luces en función de sensores que, cuando pasaba gente por el piso, por la huella de las flores, se iba iluminando. Y entonces iba cambiando de color. Este es el espacio vacío, ahí están las flores en el piso, y los sensores son los que estaban arriba en las flores, y lo que hacían era cambiar los colores de las flores a partir, digamos, de la aparición de la gente. A ver si hay alguien que aparezca. Bueno. Ahí están jugando y ahí empiezan a aparecer, ven en el piso los dibujos y los trazados de las flores. A medida que se van recorriendo, bueno, sigo. Y esta obra fue una obra que fue premiada. Traje el video del premio, así ya más fácil. Premio Illuminet 2014. Mención multimedia. Claudia Paz Lighting Studio. Afinidad. Instalación de arte interactiva en el edificio PCP en Lima, Perú. Y acá lo que tenían era una especie de elemento touch, una situación de touch, en donde, de acuerdo a cómo se tocaba, se iban generando parámetros no solamente en la pantalla, sino en una fachada gigante que había. O sea que se reproducía lo que pasaba en esa pantalla en la fachada. Sí. Sí. Me parece que es interesante la interactividad en el sentido de que la temporalidad está puesta en la persona que la usa y no en el objeto en sí. O sea, uno tiene control de esa temporalidad y de ese movimiento, ¿eh? Acá tenemos un poco la estructura, cómo funciona, ¿no? Esos palitos. Y esa trama era una trama minimizada, la estructura, digamos, desplegada en toda la fachada. Es como si uno estuviera tocando la fachada misma y sobre eso armando estos dibujos. Obviamente estos dibujos eran no de la gente, sino que ya estaban preprogramados algunos. Como en todos los sistemas estos, en general lo que hay es una situación pasiva y después una situación activa ligada a la interactividad. Y bueno, y para cerrar un poco, traigo a otra última persona, también otra Will, que es Michela Mezzavilla,
que había armado Pulse 897, justamente un poco, y lo traigo un poco en relación también al espacio ¿no? O sea, esto es una empresa de iluminación que le encarga a Mezzavilla. Simon Lighting le propone realizar una instalación lumínica para la fachada de su antigua fábrica. Y entonces, ahí ella dice que lo que tenían que trabajar era con la narrativa del proyecto, y entonces utilizaron el tema del Pulse 897, que lo cuenta en un video que viene, que es un elemento que ellos habían manejado, un sistema de control que habían manejado hacía muchísimo tiempo. Y la instalación Pulse 897 para la fachada de Simon se inspira en el famoso pulsador 897 diseñado en 1967 por Simon. Entonces lo quisimos reproducir en clave lumínica en esta fachada, generando una matriz de luz que tiene un dinamismo que explica también la historia, un poco de la interacción entre las personas, los pulsadores y los interruptores en la filosofía de la empresa Simon. Bueno, más que nada me parece que es interesante traer, digamos, cómo de pronto hay una devolución ligada a través de la luz, de qué manera la luz empieza a contar cosas o situaciones, o dar datos concretos sobre determinadas situaciones. Esto fue en el Festival Ilum de Barcelona 2019. Bueno, gracias por estar. Gracias.